Buenas tardes, buenos días. Gracias al organizador principal por tenerme nuevamente acá en un panel. Voy a intentar desarrollar alguna serie de temas vinculados un poco a este panel multipropósito, en el sentido que es un temario muy amplio, pero bueno, voy a referirme a especialmente cuál es el rol del juez ante determinados planteos vinculados a la acusación, concretamente cuando hay planteos en la etapa intermedia en donde la defensa se opone, plantea la emisión de la acusación por falta de elementos de convicción suficientes invocados por el fiscal o directamente vinculados, que es el tema por el cual fui convocado a este panel, a cuestiones relativas a la prueba. Y voy a intentar disparar algunas ideas como para que eventualmente se genere un debate en torno a las mismas. Lo primero que quiero aclarar es que cuando hablamos de prueba, es algo sabido, pues en todos los manuales, por lo menos de derecho procesal penal moderno, de que prueba solamente es aquella que fue sometida al control, al filtro, a la confrontación de las partes. Y obviamente el escenario ideal indicado para ello es el juicio. Y hago esta aclaración inicial porque pareciera que algunos conceptos, por más que los reproduzcamos, es difícil a veces realmente internalizarlos y llevarlos a la práctica. Y digo esto porque si realmente nos hacemos cargo del principio de contradicción, a mí me preocupa haber escuchado al doctor Herbet, el presidente de la Corte, señalar que en muchas circunscripciones se sigue utilizando el legajo fiscal a modo de expediente, lo cual entiendo, ahora voy a desarrollar un poco más la idea, es una afectación flagrante al modelo acusatorio con formato oral en el cual tenemos que desarrollar nuestras actividades. Y también me parece que es desafortunada la práctica que ayer propuso en su exposición Juan Manuel Oliva, no sé si está acá entre los presentes, siempre discutimos en el Congreso, en el sentido de que el legajo fiscal puede ser de algún modo ofrecido como soporte de la argumentación que hace el fiscal en cualquiera de las audiencias. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva, dentro del formato oral que tenemos, las decisiones las toma el juez en base a la información que le proporciona a las partes, especialmente en todos los que son audiencias preliminares, donde no hay producción de pruebas, son argumentativas. El legajo fiscal, justamente, es una carpeta, un legajo que lo lleva como quiere el fiscal, que lógicamente no está sometido al control, a la confrontación de la contraparte, y que a raíz de ello, todo lo que pueda, digamos, inferirse a partir de ese legajo es bastante relativo. Por eso pretender incorporar a modo de viejo expediente, porque evidentemente no estamos hablando por lo que se sabe, lo que se escuchó de una práctica aislada, sino una práctica bastante extendida, sino mayoritaria en algunas circunscripciones, creo que no en Rosario, no en el sur, no en la tercera circunscripción, pero evidentemente me parece que ese tipo de prácticas directamente colisionan con algunos de los principios fundamentales, con algunas de las normas fundamentales del Código. Ayer, por ejemplo, en el panel, Juan Manuel refería a la cuestión esta del principio de libertad probatoria, que suele invocarse, bueno, que todo puede probarse siempre y cuando no se atente contra la legalidad, la constitucionalidad. Pero ojo, el principio de libertad probatoria, yo entiendo humildemente que tiene que estar, digamos, tiene que resultar compatible con el principio de contradicción, que lo impone el Código dentro de las normas fundamentales, grupo de normas que son los primeros 14 artículos, 15, que de algún modo deben impregnar a toda la práctica del sistema de justicia penal, y obviamente los jueces deben respetar este tipo de normas. Concretamente, el principio de contradicción lo establece el artículo 3º, inclusive la ley 13018, que es la ley de organización de los nuevos tribunales penales, también expresamente establece artículo 7
que juez garantizará con el desarrollo de las audiencias, o sea que ni siquiera hace mención de todas las audiencias, el ejercicio razonable del derecho de las partes de exponer su posición, con respeto irrestricto del principio de contradicción. Si pretendemos respetar justamente ese principio, no podemos permitir que se siga utilizando a modo de viejo expediente el legado fiscal. Yo creo que acá es una cuestión que tiene a lo mejor o que puede llegar a, digamos, a hallar una explicación más, me parece, desde el punto de vista más psicológico que jurídico, porque estuvimos tan acostumbrados, todos los que nos formamos en el viejo sistema, de que el expediente, el fetiche, la famosa frase, lo que no está en el expediente no está en el mundo, lo digo, digamos, por haber transitado muchos años ese proceso ya prácticamente superado, muchas veces esta cuestión de tener a mano unos papeles, evidentemente yo a lo mejor tendría que tener otra destreza para directamente prescindir de estos papeles, pero en el marco de una audiencia tenemos que justamente resolver en base a lo que las partes argumentan. Sin duda alguna que las audiencias preliminares debe ser así. De lo contrario estamos desvirtuando la esencia del sistema, y si nos hace sentir más seguros tener este fetiche, el papel está escrito, bueno, habría que utilizar algunos otros tipos de amuletos para superar este estado de inseguridad. Puede ser algo colgado. Entonces con eso los jueces vamos a estar a lo mejor un poco más seguros de lo que resolvamos, y vamos a tener información que nos proporcionan las partes en un marco de paridad. No entender esto me parece que es no entender el sistema, cuáles son las reglas del sistema y cuáles son los valores en juego. Y detrás de eso, ojo, que puede llegar a haber otro tipo de prácticas que se vayan incorporando, como la incorporación por lectura, algunas actuaciones más allá de lo permitido en la etapa de juicio, y que lamentablemente vemos en otros procesos cercanos, el federal, el de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva, por digamos, haberse dejado impregnar de estas prácticas, están navegando la burocracia, en los procesos sin plazo. Inclusive ahora vemos el juicio oral ahora en trámite con plazos preventivos de 5 años, 6 años. Entonces me parece que esto hay que tenerlo muy en cuenta y lo tenemos que internalizar en esta lucha diaria entre lo que fue el viejo paradigma y el nuevo paradigma, porque esto ya lo dicen gente que estuvo en contacto, por ejemplo Binder, con muchos procesos reformados. Es una lucha continua entre lo viejo y lo nuevo, y en definitiva por eso yo ahora veo muchas caras jóvenes. Evidentemente creo que las nuevas generaciones de abogados, de funcionarios, seguramente van a estar más allá de este tipo de cuestiones que ahora seguimos machacando. Por eso el tema de profundizar el proceso de reforma, evidentemente, más allá de que va a ser 10 años del código de la 1234, poco menos 3 años y medio de que se puso en marcha, pero bueno, evidentemente hay que seguir insistiendo sobre algunas cuestiones que no pueden considerarse superadas, porque evidentemente está siempre digamos, la seducción de volver a esas viejas prácticas que evidentemente no nos llevaron a ningún lado, si no estaríamos en el lugar donde estábamos, no hubiésemos dado el paso que dimos, o que nos obligaron a dar en definitiva, porque fue un fallo de la Corte Nacional que nos empujó. Si no, a lo mejor todavía estaríamos dando vuelta con ese arcaico modelo que ya era casi, como lo dijeron algunos opositores en otros congresos, motivo, digamos, de curiosidad turística. Bueno, avanzamos y en este punto remarco la cuestión esta de que veo absolutamente contrario a las reglas fundamentales, los principios fundamentales del nuevo proceso, esto de extraer, ni hablar de pedir por parte del juez el legajo fiscal para tomar resoluciones. Ya yendo a la cuestión de lo que es la etapa intermedia y cómo tenemos que evaluar las cuestiones relacionadas con los planteos sobre prueba, especialmente los que hace la defensa, en algunos casos está viendo contra las acusaciones fiscales. Primero hay que decir que la función primaria de la etapa intermedia, esto de filtrar el juicio, depurarlo, evitar juicios innecesarios, fue la opción que eligió el legislador.
Otros sistemas directamente prevén una especie de citación directa a juicio, como en Chile, como fue el anteproyecto del 92-93, que también prevé algo similar. A mí me convence más este sistema, el sistema de citación directa a juicio, porque si bien se puede argumentar que es un riesgo, y esto va a ir de mano un poco acerca del control muy limitado que entiendo que deben tener el control jurisdiccional sobre la acusación. El riesgo de que haya juicios temerarios o juicios realmente infundados, me parece que parte de la lógica de la desconfianza del fiscal. En el sentido, pareciera que el fiscal, si da las manos libres, llevaría todo a juicio. Primero, el sistema no lo resistiría, tampoco lo resistiría la fiscalía, y tampoco creo que los costos de credibilidad sean menores. Sumado que como organismo que también está dando sus primeros pasos, pero tiene controles internos y que evidentemente evitaría o al menos reduciría paulatinamente si hay prácticas inadecuadas. Por eso entiendo que un sistema de citación directa a juicio hubiese sido preferible, pero estando ya establecido que el fiscal al momento de acusar, esto lo establece el 295, brinde argumentos y los elementos de convicción que motivan la acusación, que la fundan, lógicamente aparece el control del juez, el control jurisdiccional. ¿Cómo debe ser este control? Bueno, ayer justamente Oliva hacía una clasificación que él hacía referencia más bien a las audiencias de prisión preventiva, las cautelares, las coercitivas, pero creo que también es aplicable a las audiencias, a la etapa intermedia, la audiencia preliminar. Creo que este control, justamente, correctamente con lo que dije, debe ser de intensidad baja, es decir, una especie, como le dijo Oliva, enunciación explicativa, yo le agregaría razonada, de los elementos que el fiscal dice, contar para llevar a juicio a una persona y a partir de esos elementos proyectar una eventual condena. Y entiendo que ese piso y ese techo, a su vez, de análisis es el natural, el lógico al sistema en el que estamos inmersos, porque justamente, volvemos, si la prueba es la del juicio, si no podemos hablar de prueba antes, sino de argumentaciones, es muy difícil que lo que dice la parte, tanto el fiscal como la defensa, pueda ser ponderado por un juez que no tiene inmediatez y que no conoce del caso más de lo que las partes le mencionaron. ¿Cómo puede hacer para pesar el valor probatorio o la fuerza de descargo que le invoca la defensa en una audiencia meramente argumentativa como es la preliminar? O sea, no es que se le crea a ciegas al fiscal, porque de hecho el control debe existir, pero me parece que está limitado por justamente este marco de información que le provee la parte. Ir más allá significaría justamente contravenir una de las normas del Código de los 96 que dice que el juez debe evitar que se traten en la etapa intermedia cuestiones propias de juicio, que más propio de juicio que es la cuestión de la credibilidad de un testigo, de la evaluación de una prueba, que va a surgir después del confronte entre las partes. Si nosotros no tenemos esto, estamos adelantando el juicio a etapas anteriores, con lo cual se desvirtuaría totalmente el sistema. Esto se puede trasladar también a otros marcos, a otro tipo de audiencias donde los jueces deben controlar, por ejemplo, los procedimientos abreviados. Existe el control jurisdiccional, lo dijo la Corte en Canteros el año pasado, el año pasado, donde debe haber un control de legalidad, de razonabilidad. Porque de lo contrario, si no existiera este control, estaríamos ante el juez escribano y directamente no sería necesaria la presencia del juez. Parte dirían que llegar a un acuerdo y se la presenta en la oficina de gestión judicial, lo cual lógicamente no puede ser, porque inclusive estamos hablando de condenas que deben tener motivación, según lo establece la Constitución, las leyes, el Código Procesal Penal. Entonces, dentro del marco de acuerdos, existiendo la necesidad de controlar, nuevamente estamos ante este escenario de hasta dónde puede controlar el juez.
hasta dónde va este principio de legalidad y razonabilidad. Yo creo que, nuevamente, el estándar debe ser el estándar de enunciación explicativa razonada, llámale como quieran, pero en el sentido que tampoco puede ser un control tan exhaustivo porque el juez carece de los insumos de información como para, sacando que sean cuestiones como la que ocurrió el precedente, donde aparentemente, por lo que se sabe, por lo que pudimos leer, hubo directamente desfasaje total entre lo acordado y la cuestión fáctica. O sea, si no existe un desacople fáctico, jurídico, ostensible, el juez, en marco de un proceso acusatorio adversarial, a lo sumo, si tiene en su fuero íntimo le genera algún tipo de controversia o colisiona, digamos, con alguna cuestión, puede llegar a dejar a salvo su opinión personal, pero creo que no se puede oponer a un acuerdo cuando el mismo está fundado, cuando el mismo realmente está mínimamente sostenido por los elementos que las partes le mencionan y le aportan en ese tipo de audiencia del juez. De lo contrario, caeríamos otra vez en un decisionismo contrario al sistema acusatorio. Los jueces debemos controlar, pero los controles justamente son en base o están directamente ligados con la información con la que cuentan. Si no, es hacer un poco futurología. O lógicamente esto genera una obligación, un compromiso de las partes justamente de ser justamente estos acuerdos fundados y que sean compatibles con los elementos que existen. Pero me parece que hay una tendencia a desconfiar de estos acuerdos que es contraria al espíritu del nuevo código. El nuevo código es un proceso acusatorio, un proceso de partes, donde el rol de los jueces se ve plasmado esencialmente en el juicio, en el momento de decidir, y antes existe una serie de estándares de cumplimiento, de control, que me parece que tienen que estar acotados a lo que el juez puede resolver en los términos que expuse. De lo contrario, volvemos me parece, a escenarios que ya tendríamos que considerar superados. Bueno, tengo algunos otros temas, pero bueno, prefiero dejarlo abierto al debate. Gracias.